Bienvenidos a Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que cada semana realizamos junto a Constanza Serrano en la producción. El escenario internacional está entrando en una fase de reordenamiento duro del poder. Le explico. La Venezuela post-Maduro abre una transición frágil, observada con atención por un mundo que ya no espera procesos largos ni ambiguos. Al mismo tiempo, el regreso de Donald Trump en su segunda administración marca un giro claro en la política exterior de los Estados Unidos. Menos retórica y más interés estratégico. La idea de Donald Trump de avanzar sobre Groenlandia no es una excentricidad, es geopolítica pura, control del Ártico, recursos y rutas del siglo XXI. En paralelo, las protestas de Irán nos muestran el desgaste de regímenes cerrados en un mundo que está cada vez menos paciente con el autoritarismo. En este contexto, el cambio de gobierno en Chile abre una pregunta clave. ¿Cuál será el perfil internacional del país bajo el gobierno del presidente electo José Antonio Kast? Todo indica un giro hacia una política exterior más pragmática, alineada con democracias occidentales y menos tolerante con dictaduras. Lo cierto es que el mensaje es claro. El mundo está entrando en una etapa de definiciones y Chile no puede mirar desde la galería. Vamos a la entrevista en profundidad. El día de hoy será el analista político e internacional Guillermo Holzmann, con quien profundaremos los temas que hemos dado en esta editorial. Vamos a la entrevista en profundidad. Muchos temas, por supuesto, que hay que hablar, sobre todo la actualidad internacional, y es por eso que hemos invitado a un amigo, un hombre que sabe, un hombre que usted ha visto en los medios, un hombre que es una voz autorizada para hablar de relaciones internacionales, seguridad y defensa. Nos acompaña Guillermo Holzmann. Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal? Analista político, académico de la Universidad de Valparaíso y, como lo decía anteriormente, una voz autorizada para hablar de estos temas. Te mencionaba fuera de cámara que te vi largamente ese 3 de enero, luego de la captura, de la caída de Nicolás Maduro y bueno, ya ha pasado más de una semana y por supuesto nos gustaría que viéramos a nivel general cómo ha ido decantando esto que en ese momento estaba tan caliente y ahora ha ido bajando. A ver, yo empezaría, ¿sabes, Cristian? Primero con hacer una afirmación. Donald Trump no improvisa. Es decir, uno puede pensar lo que guste de Donald Trump, de su personalidad, de cómo expresa las cosas, pero él no improvisa. Dicho eso, para entender lo que hizo en Venezuela es necesario entender cuál es el pensamiento estratégico que tiene Donald Trump y su administración. Y ese pensamiento estratégico se develó, se dio a conocer finalmente el 4 de diciembre lo que se denomina la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Es muy importante ese documento. Exactamente, es muy importante. Al frente de eso, necesariamente tenemos que tomar, para que tengamos todos los antecedentes, la Estrategia hacia América Latina que publicó China el 10 de diciembre. Con lo cual tenemos, digamos, esa estrategia china se basa en el plan quinquenal que aprobaron en agosto y se basa en toda la actualización que hicieron de su estrategia de seguridad nacional en el primer semestre de este año. Por lo tanto, digamos que China e India, al igual que las principales potencias, tienen una estrategia de seguridad nacional que está asociada a sus intereses nacionales y que define cómo ellos se van a relacionar en el mundo y qué posición quieren en la distribución de poder mundial. Por lo tanto, lo que hacen las potencias no es ningún secreto. Entonces, y por eso vuelvo, Trump no improvisa. Y cuando decimos que no improvisa, en esta estrategia de seguridad nacional establece, hay dos palabras que están ahí cuando se refiere a América Latina. Es un documento de 33 páginas donde América Latina ocupa 2 páginas y media. ¿Ya? Y ahí dice dos palabras que son fundamentales: reclutamiento y expansión. Y reclutamiento significa que considera que toda la zona de América Latina es parte de su zona de influencia sobre la cual se aplica, y esto entre comillas, doctrina Monroe, corolario Trump. Así está instalado, así está. Por eso es la doctrina Monroe ahora. Exactamente. La mezcla. Claro. Bueno, la doctrina Monroe en términos simples. América para los americanos. Exactamente, o si tú quieres, el garrote y la zanahoria. El Big Stick le llamaban. Exactamente. Claro. Entonces, el garrote significa los países no se alinean con los intereses de Estados Unidos, le aplico el garrote. ¿Cuál sería el garrote de Donald Trump ahora? Te subo los aranceles. Si tú no estás conmigo, ok, todos los productos que tú exportes al mercado estadounidense, le voy a subir los aranceles un 10, 20, 30, lo que decidan en aquel minuto el Departamento de Comercio o el Departamento del Tesoro. Si tú estás alineado conmigo, te voy a colocar inversiones, te voy a colocar ayuda,
te voy a hacer transferencia tecnológica, etcétera. Entonces, la estrategia de Donald Trump, digamos, en términos de este reclutamiento, va en ese sentido. Por lo tanto, Donald Trump o su administración aplaude cuando hay gobiernos como el de Milei, que está alineado con Estados Unidos, como el de Paraguay, alineado con Estados Unidos, el de Correa en Ecuador, que alineado con Estados Unidos, el de Chile, ahora con Kast, que lo considera también alineado con Estados Unidos. Y cuando digo alineado, es sintonía. O sea, acá no estamos hablando de un alineamiento ideológico como era la Guerra Fría, que estabas en un lado o en otro. Claro. Acá estamos hablando de pragmatismo puro aplicado a las relaciones internacionales. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos señala, mire, si usted satisface mis intereses nacionales, usted va a estar conmigo, yo lo voy a apoyar. Que si usted es democracia o no es democracia, no es mi tema. Ojalá sean democracia porque está en América Latina, pero la verdad que no tengo la lucha por la democracia como la principal prioridad, como tenían los partidos demócratas o Obama, por ejemplo. Sino que acá me interesa de que ustedes me den acceso a los recursos naturales, minerales, en toda amplia gama, posicionamiento geoestratégico, por ejemplo, en la mirada que tiene Chile a la Antártica, cuidar todo lo que es la cadena de suministro, ahí hablamos de Estrecho Magallanes, y así sucesivamente me interesa tener astrónomos míos e instalaciones para poder mirar el espacio, porque eso es importante para Estados Unidos, en fin. Entonces, ellos tienen intereses nacionales muy claros y lo que piden los países que ayuden a Estados Unidos a conseguir todo lo que quiere. En lo demás, cada país puede hacer lo que desee, pero no puede alejarse de las prioridades. Y esas prioridades, desde el punto de vista más geoestratégico, China no puede tener un crecimiento descontrolado en cada país. Rusia tampoco puede estar presente en términos estratégicos o en términos militares en cada país. Por supuesto, ni piensa usted en tener relaciones con Irán, ni menos con Corea del Norte. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos nos delimita bien. Y de ahí viene justamente, digamos, esa palabra que era reclutamiento, y lo otro, la expansión del poder estadounidense en términos de zona de influencia en toda América Latina y el Caribe. Interesante lo que dice Guillermo, porque obviamente acá hay un reordenamiento de lo que se conoce como el orden mundial, pero particularmente con esta nueva política exterior de los Estados Unidos. Hay una América primero que vuelve a marcar de alguna manera la agenda internacional, pero no solamente con Venezuela, que vamos a volver a ese tema, sino que avancemos hablando de Groenlandia. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos o de Donald Trump? De repente uno se le confunden los conceptos, es tan personalista, pero en el Ártico. Es que primero partamos diciendo que el Ártico es una masa de hielo flotante. A diferencia del continente antártico que está en el sur. Claro, que tiene hielo y abajo tiene tierra. Exacto. Entonces, por lo tanto, en el Ártico se está derritiendo por la vía del cambio climático, variación en la temperatura, se está más cálido, por lo cual se empiezan a abrir nuevas rutas marítimas que ahorrarían muchos días en el traslado entre el Pacífico y el Atlántico, digamos, entre el Estrecho de Bering, en fin. Pero además el Ártico se ha transformado en una zona de conflicto donde está Groenlandia, Noruega, Estados Unidos, Rusia y Canadá. Ese conflicto yo lo sigo hace muchos años porque creo que es el indicador para saber qué va a pasar posteriormente en la Antártica. Tú me podrás decir que la Antártica es un tratado de paz, un tratado de no intervención de ningún tipo, pero claramente las potencias, si quieren recursos, van a ir a la Antártica. Por lo tanto, ahí en la Antártica es evidente que va a haber un conflicto en el futuro. ¿Cómo se va a manejar? Yo creo que mucho va a tener que ver en cómo se va a manejar el conflicto en el Ártico. Y ahí tenemos las 5 potencias que te he mencionado. Y hoy día Rusia, por ejemplo, en el Ártico ha construido islas artificiales, tal cual lo ha hecho China en el mar de China. Y se ha avanzado muchísimo en la minería submarina. Esto no es menor porque Chile es un país minero, pero un país minero en lo terrestre. Tenemos excelentes profesionales y muy buen reconocimiento internacional en lo que es la minería a rajo abierto y la minería subterránea. Pero no tenemos mucha experiencia en lo que es la minería submarina. ¿Ya? Porque claro, ahora nos damos cuenta que bajo el agua hay un subsuelo marino. Totalmente. Claro, y en el subsuelo marino, que es tierra, hay recursos. Entonces, la Groenlandia se transforma en consecuencia en un objetivo. Groenlandia son 56.000 habitantes, dicho sea de paso. Es un territorio autónomo que tiene una dependencia de la monarquía histórica de Dinamarca. Muy poco poblado. Muy poco poblado. Pero también Islandia era parte de Dinamarca y Islandia se independizó.
Y el conflicto, o sea, por lo menos o el enfrentamiento que tiene Groenlandia con Dinamarca es que los groenlandeses también quieren independizarse. Entonces ellos van a negociar con Estados Unidos el grado de autonomía que le ofrece Estados Unidos. Que desean que sea prácticamente avanzar hacia un autogobierno bajo la tutela de Estados Unidos, que es lo que yo creo que se está negociando. Estados Unidos ahora mandó un encargado para esta negociación, y Groenlandia es rico en tierras raras. Las tierras raras, estamos hablando en lo básico de 17 elementos químicos. O sea, es decir, las tierras raras van adosados a los minerales. No, digamos, las tierras raras no son minerales per se, sí, claro, son elementos químicos. Por lo tanto, Groenlandia, al igual que Siberia, está hablando de Rusia en ese caso, tiene muchas tierras raras. Si Estados Unidos se hace de las tierras raras de Groenlandia, estaría adicionando un 10% más de toda la reserva de tierras raras que hay a nivel mundial. Hoy día, el monopolio en la venta de tierras raras lo tiene China, que abastece más del 80% del mercado mundial. Porque no solamente China tiene tierras raras, sino que lo saca de varios otros minerales de otra parte del mundo y los puede refinar. No hay tierras raras que se puedan ocupar en todo lo que es computación cuántica, en todo lo que es tu celular, por ejemplo. Cualquier celular tiene por lo menos entre 4 o 5 elementos de tierras raras. Las tierras raras son fundamentales para los semiconductores. No hay tierras raras, las tierras raras no son fundamentales para todo lo que es armamento, sistemas de armas, energía, para todo lo que se te pueda ocurrir que si tú uses algún tipo de tecnología, hay tierras raras. En consecuencia, el que domina las tierras raras domina el futuro. Ya, en términos concretos. O sea, todo lo que es robotización, automatización, todo lo que es la generación de los nanochips y todo eso, solamente es posible con tierras raras. En consecuencia, quien tenga esa utilidad rara tiene parte del poder, y es lo que tiene hoy día China en términos de capacidad de chantaje a nivel mundial y de Estados Unidos. Y de ahí viene que detrás de todo lo que veamos, incluso en Venezuela, lo que veamos en Ucrania, lo que veamos en Medio Oriente, finalmente quienes están negociando acá es China y Estados Unidos. Si China le da acceso a tierras raras a Estados Unidos, mientras Estados Unidos se prepara para tener su propia producción y asegurar su autoabastecimiento, eso es lo que está buscando hoy día Estados Unidos. Entonces, para ello, Groenlandia es fundamental porque ahí hay tierras raras. Además, tiene la facilidad de que en Groenlandia podría colocar todo el sistema de refinación de tierras raras, más allá del impacto medioambiental que eso pueda tener, y que puede ser aminorado por toda la tecnología que hoy día conocemos, todo el desarrollo científico, lo podría colocar en Groenlandia y no lo colocaría en suelo norteamericano. Ahora, si mezclamos Groenlandia y Venezuela, tenemos ciertos factores que son los commodities, en el caso de Groenlandia, tierras raras, minería subterránea. ¿Y qué tanto, y volviendo cierto al tema de Venezuela, Maduro, influye el petróleo venezolano en esta acción de arresto de un dictador, digámoslo así, que había usurpado el poder, pero que finalmente vemos cómo Estados Unidos empieza ya a hablar derechamente de petróleo y Donald Trump se autodenomina presidente encargado de Venezuela? Claro. Bueno, a ver, ahí es bueno entender que a Estados Unidos le interesa el petróleo venezolano porque es un petróleo grueso. Es un petróleo que no hay en todas partes y donde la mayor reserva las tiene Venezuela. Este petróleo grueso es lo que permite no solamente fabricar el diésel, sino que una serie de otros aditivos que ocupan la base de petróleo y que es fundamental. Es decir, no es un petróleo ligero con el cual se hace la gasolina normalmente. Es un petróleo grueso que permite un amplio uso y aplicaciones diversas, digamos, en una diversidad de industrias. Por lo tanto, cuando Estados Unidos va por Maduro aplicando una orden de arresto emanada de un tribunal neoyorquino, porque la figura que hace él es manda a los agentes de la DEA o el FBI a arrestarlo, y para proteger a los agentes de la DEA o el FBI manda una flota naval. Claro. Una escuadra. Una escuadra porque hay que proteger a los estadounidenses, entonces manda todo eso. ¿Ya? Bueno, pero más allá de eso, de la forma en que construye el argumento, lo que le interesa a Estados Unidos son las reservas de petróleo. No tanto la producción. Actualmente Venezuela produce no más del 1% de la demanda mundial de petróleo. Es decir, digamos que el hecho que Venezuela no esté entregando petróleo no mueve la aguja ni del precio ni de nada.
Pero hay reservas. Pero en la reserva. Y las reservas están en Esequibo, están en otras zonas aledañas. Que ya había tenido un problema con Guyana. Exactamente, pero también hay otra zona al lado de eso cuyas reservas, cuyo derecho de explotación lo compró Rusia. Rusia está muy metida en las reservas de petróleo venezolanas. ¿Ya? China, a su vez, le compra petróleo a Venezuela a un precio que lo fijó hace varios años atrás, que obviamente muy barato, bajo el nivel de precio de mercado, a lo propio. Venezuela, a su vez, le abastecía de petróleo no solamente a Cuba, sino que a varios países caribeños a cambio de favores, tanto económicos, financieros. Muchos de los recursos financieros de Venezuela, como no podían pasar por Estados Unidos, pasaban por otras islas, otras economías del Caribe. Entonces, acá el despliegue de Estados Unidos de la flota que tiene ahí permite hacer todo el control, no solamente marítimo y aéreo, sino el de comunicaciones. Y es ahí donde aisló a Venezuela, está aislando a Cuba ahora, y tiene un control, y por eso Estados Unidos dice que Cuba va a caer naturalmente, porque no tiene acceso a petróleo suficiente, no tiene acceso al sistema financiero internacional, sus comunicaciones están siendo interceptadas. En consecuencia, se está quedando sola Cuba. México ha tenido que disminuir la ayuda que tradicionalmente le daba a Cuba. China no confía mucho en Cuba, le sigue prestando ayuda, pero no tanto. Rusia, yo creo que es ahí la gran duda, que hasta dónde Rusia va a apoyar a Cuba. Un jaque mate. Tú lo has dicho. O sea, ahora, si tú nombras un juego de ajedrez, yo le diría, aunque no están viendo, imagínense que el tablero de ajedrez no es con 2 jugadores, es con 5 jugadores de forma simultánea. ¿Puede usted imaginarse un tablero de ajedrez que sea una suerte de pentagrama, ¿no es cierto? Que sea con 5 lados distintos y con 5 jugadores simultáneamente? Eso es lo que tenemos hoy día, para que uno se pueda imaginar más o menos. En la Guerra Fría era un tablero de ajedrez con dos jugadores. Un mundo bipolar. Muy bipolar, absolutamente. Este no, este es un tablero de ajedrez, es un pentágono, con 5 jugadores actuando simultáneamente. Me interesa que hagamos el análisis ya más reposado. Estamos con Guillermo Holzman, analista político, un hombre que sabe de relaciones internacionales, seguridad y defensa durante muchos años, es una voz de las principales, ¿cierto?, que dan los medios de comunicación en nuestro país, análisis tanto en Chile como en el exterior, académico de la Universidad de Valparaíso. Que hablemos, ¿cierto?, de esta comunidad internacional que observa el proceso venezolano. Cae la serpiente, le cortan la cabeza, pero continúa el régimen. ¿Por qué hace eso Estados Unidos y cuál debería ser el corolario las próximas semanas? Yo incluso creo que los próximos años de Venezuela. A ver, primero entender de que Donald Trump no ha estudiado relaciones internacionales, no tiene conocimiento de que el orden internacional funciona de una manera. Para él, el orden internacional funciona conforme él pueda negociar sus propios intereses. En consecuencia, es una posición disruptiva, actúa al margen del derecho internacional cuando sea necesario. Cuando le vaya a convenir va a estar dentro del derecho internacional. Cuando no le interese eso, porque no sirve a sus intereses, va a estar fuera, como es el caso ahora con Venezuela, y como fue el caso en el ataque que hizo a las instalaciones nucleares de Irán, por ejemplo, y así podemos dar una larga lista. Entonces, Venezuela hoy día queda bajo la tutela definitivamente de Estados Unidos. Venezuela no puede negociar con nadie más mientras Estados Unidos tenga la influencia directa que hoy día ha demostrado sobre Venezuela. Delcy Rodríguez, que aparece como presidenta encargada, digamos que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, que el presidente de la Asamblea Nacional. Exactamente. La Cámara de Parlamentarios, para que haga un símil nuestra audiencia. Exactamente. Él representa a todo el Congreso, porque allá es unicameral, no son 2 cámaras como acá en Chile, que está el Senado y diputados. Entonces, esa Asamblea Legislativa, que está a cargo de Jorge Rodríguez, son prácticamente los civiles de mayor proyección desde Maduro en adelante de Chávez adelante hasta Maduro ahora. Son civiles, porque gran parte del legado de Chávez quedó en manos militares, ya sea Diosdado Cabello, o exmilitar en este caso, Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino López, a ministro de Defensa. Entonces, Delcy Rodríguez hoy día tiene que enfrentar primero la desarticulación de los colectivos chavistas, a la desarticulación de la policía de represión, donde hay muchos agentes de inteligencia cubanos,
digamos, tiene que desarticular todo eso, lo cual yo diría por simple lógica significa la salida de la línea de mando de Diosdado Cabello y de Vladimir Padrino López. Y eso es lo que todavía no sucede. Entonces, todo hace pensar, a raíz de la liberación de los presos políticos, de que lo han sacado de la línea de mando, pero no han hecho oficialmente el paso al costado. ¿Ya? Entonces, acá viene una situación en la cual desde fuera uno dice, ok, Delcy Rodríguez está cumpliendo las instrucciones o lo que haya negociado con Estados Unidos, porque esto se negoció. Algo hay. Claro, se negoció en Qatar. Ya. Qatar no es menor porque Venezuela es parte de la OPEP. La Organización del Petróleo. Exactamente. Y por lo tanto lo negoció allá. ¿Ya? Y eso es lo que hoy día se está aplicando y es lo que hoy día trata de mantener Delcy Rodríguez, que a mi modo de ver ella está defendiendo el madurismo y no el chavismo. ¿Ya? O sea, ¿Por qué hace esa diferencia, Guillermo? Lo que pasa es que Hugo Chávez estableció un régimen basado en el control absoluto de las Fuerzas Armadas y estas Fuerzas Armadas controlando la sociedad para poder llevarlo a un tipo de régimen muy similar al de Cuba. Ya. Maduro, en cambio, hijo de Chávez, o sea, pensemos que Maduro conoce a Chávez por allá por los años 90, el año 92, cuando Chávez está preso a raíz del golpe de Estado que da Carlos Andrés Pérez, el intento de golpe de Estado en aquellos años. Ahí estaba su abogada, era Cilia Flores, claro, la actual esposa de Maduro. Y Maduro era parte de la seguridad de Chávez. Y ahí Cilia conoció a Maduro. Cilia era la abogada de Chávez. Ya. Entonces, Delcy Rodríguez posteriormente conoce a Maduro, pero tienen una relación no muy fluida con Cilia Flores, en términos de la definición de lo que es el régimen. Bueno, tú sabes tanto de historia más que yo, y tú sabrás que la componente femenina en la distribución de poder es fundamental para poder definir qué pasa con los imperios, o qué pasaba con los imperios antiguamente. ¿Ya? Bueno, acá hay un tema entre Cilia Flores y Delcy Rodríguez. Entonces yo decía, Cilia Flores era chavista a morir y el legado de Chávez para ella era lo principal y era lo que cautelaba junto a su marido Maduro. Él lo acompañaba a todas las cosas más importantes. Sin embargo, para el pueblo venezolano... No era la primera dama, era la primera combatiente. Exactamente. Mira. Claro. Entonces, mientras que Delcy Rodríguez deseaba llevar eso a un paso más allá y no alejarse, alejarse de la herencia cubana y tomar un camino distinto que era lo que aprendió en Qatar con los países con los cuales de petrolero que se reunía allá y que tenía que ver con el cambio de autocracias en Medio Oriente. Si tú ves acá en Chile, llegó Aramco de Arabia Saudita, tenemos inversiones de Emiratos Árabes Unidos, tenemos inversiones de Qatar. ¿Por qué? Porque todos esos países petroleros llegaron a la conclusión de que el petróleo en algún minuto, recordemos que el petróleo es un recurso no renovable, se va a acabar. Y ellos tienen que diversificar su economía. Y lo han diversificado en todo el mundo, incluyendo América Latina. Y eso sí lo aprendió Delcy Rodríguez en términos de que mientras Venezuela que estuviese bajo la influencia directa de Cuba, la economía venezolana no iba a despegar y el pueblo venezolano no iba a tener ningún tipo de satisfacción o retribución en su bienestar económico. Guillermo, te escuchaba durante esta semana en mi radio, en la metro ahí con la Marucci Sangroni, donde tú mencionabas que Trump quería volver a tener a América Latina como una especie de patio trasero. ¿Eso va en la línea de este documento que tú mencionabas? Sí, absolutamente. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos coloca eso. No es una imposición ni cosa parecida, pero es un neoimperialismo del siglo XXI. Ahora, ese neoimperialismo también lo mira con mucho atractivo Xi Jinping en China, lo ve Putin también desde Rusia y lo ve Modi también desde India. Ahora, los que están tratando de subirse a la mesa de todo esto hoy día es Reino Unido. ¿Ya? Que también está sobre la mesa. Entonces, nosotros como país, Chile tiene mayor espacio de movimiento y de negociación que otros países de América Latina.
Primero porque somos un país reconocido, estamos en la OCDE, y tenemos una imagen en el concierto internacional y en la relación bilateral con Estados Unidos de mucha credibilidad porque tenemos una fortaleza institucional. Es decir, si tú vas a Estados Unidos o a Europa, es decir, ¿cómo es posible que un país como Chile haya sobrevivido a un estallido social o delincuencial, como le quieras llamar, de octubre de 2019, haya sobrevivido a un proceso constituyente que era un cambio profundo, estructural en la institucionalidad e identidad nacional, haya sobrevivido a un segundo intento constituyente que iba en un sentido concreto? Somos resilientes. Claro, y su democracia no colapsó, sus instituciones no colapsaron. Nosotros acá hacemos mucho, digamos, somos muy autoflagelantes, pero quizás nos damos vueltas muchos diagnósticos, pero desde fuera se ve mucho más frío. No, claro. ¿No? Entonces Chile tiene, yo diría, credibilidad, digamos, tiene solidez institucional y por lo tanto tenemos más espacio de negociación. Estamos hablando de Venezuela. Bueno, primero estamos hablando con Guillermo Holzman, analista político y además académico de la Universidad del Paraíso. Hemos hablado de Chile, hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Maduro, un poco de Donald Trump, pero acá hay un análisis que creo yo que no se ha hecho, que es analizar o ver la óptica de la crisis. Englobemos esto como la crisis venezolana, pero desde la geopolítica, que es un poco lo que hicimos nosotros, la inteligencia y el crimen organizado. Partamos por 6 años atrás. ¿Tuvo injerencia el gobierno de Nicolás Maduro en el estallido social que mencionabas hace algunos momentos atrás? A mi modo de ver, sí. Sí. ¿Y por qué no se ha investigado? Entrevisté hace poco a Alexander Maita, vocero de 20 Venezuela, y me decía lo mismo. Le pregunté si tenían antecedentes que entregaran a la policía y me dijeron que nunca se lo habían pedido. No, ¿Por qué? porque nadie quería entrar en una dinámica donde para muchos era mejor decir un, dos, tres momia, qué sé yo, y dejar que el mundo siguiera al lado, pero esto dejarlo tranquilo y quieto. Para tratarse muy breve. Tenemos tiempo, así ya, que al momento, a mí en la época me pidieron mucho análisis sobre eso. ¿Ya? Hice todo el mapeo de actores, que sé yo, todo lo que correspondía. Pero déjame decirte por qué hubo estallido social en Chile. Digamos, convengamos de que la desigualdad social era un tema que estaba presente hace rato, ¿ya? Y eso tiene que ver porque Chile nunca hizo las adecuaciones al modelo neoliberal que hizo Europa, por ejemplo, o que hicieron otros países del mundo. Chile se mantuvo en lo básico, en la base inicial del neoliberalismo. Bueno, ese año Piñera iba a recibir la COP25, iba a recibir la reunión de la APEC, iba a recibir una reunión de la OCDE y otra más. En suma, entre noviembre y diciembre de ese año acá en Chile, se iban a reunir más de 30.000 líderes mundiales. Sí. Más de 30.000. Tanto así que se apresuró todo lo que fue la entrega del metro, la línea 6 del metro, ¿ya? Porque se decidió que era imposible trasladar a todos esos jerarcas por vía de superficie. Y se iba a usar el metro, porque las conversaciones se iban a hacer en Cerrillo. Exacto. Se iban a hacer en Cerrillo. Y eso colocaba a Chile, no solamente a Chile, sino que a Piñera, en un pedestal en el sistema internacional. No porque fuera solamente Piñera y que estaba propiciando todo esto, sino porque era Chile un país de economía mediana, pequeño, o sea, Chile, o sea, yo diría, si la economía chilena desaparece del mundo, el mundo no se da cuenta. O sea, para decirlo así, en términos muy, muy brutales. Entonces, nosotros somos una ciudad de China. Exactamente. 20 millones de habitantes. Claro, o sea, para decirlo, entonces, yo diría, y eso significaba la consolidación absoluta del modelo neoliberal a nivel global. Porque si Chile, un país de economía mediana, país pequeño, lograba hacer eso, inmediatamente, con lo que ya se había hecho, pero ahora lo ampliaba, colocaba a todos los países que estaban bajo Chile en términos del PIB, para decirlo en términos concretos, detrás de Chile. Entonces lo que se destruyó fue la consolidación del modelo neoliberal. Eso fue. Eso fue lo que se destruyó. Y por eso, parte importante de los líderes de la época van contra el neoliberalismo, porque eso fue lo que se vendió, eso fue el motivante, y de ahí se empezó a construir toda la narrativa. Y para hacer eso, se destruyó lo emblemático. El metro. El metro. Y eso era con personas que sabían lo que hacían, que tenían financiamiento para eso,
O sea, hay bastante evidencia en las fiscalías respecto a cómo se le pagó al lumpen, cómo muchos, incluso organizaciones de crimen organizado, narcotráfico, entregaron recursos para eso. Hubo un sistema de financiamiento internacional que no cabe duda, o sea, es imposible. Yo te voy a contar una historia. Una persona relacionada al metro en ese tiempo me dijo que los manifestantes llegaban, entraban a las estaciones y se iba a destruir directamente el corazón, el computador, una parte muy específica que muy pocas personas conocen de lo que es una estación de metro. No es que yo quiera destruir esta sala y empiezo y rompo el televisor, no, voy quizá a la sala de dirección que además estaba protegida. Entonces, había información. ¿Por qué no se investigó en su momento? ¿Por qué no sabemos la verdad hasta el día de hoy? Desconozco, y puede ser cosas tan simples como que nadie hizo una denuncia ni una demanda. ¿Ya? Por lo tanto, la fiscalía no se movió. Y yo creo que no se sabía cómo investigarlo, además. ¿Tú sospechas de que esto fue una vuelta de mano por Cúcuta? O sea, no, Cúcuta yo creo que es una gota que se le agrega al vaso. Pero acá hay una cosa... Fue un toreo innecesario. Sí, mucho mayor. Tú piensas que acá teníamos estallido social, pero eso había pasado en Japón, había pasado en varios países de Asia, también en Medio Oriente. O sea, es decir, acá había un movimiento que iba contra... Se estaba a punto de consolidar todo el modelo capitalista neoliberal. O sea, ahí va tu tesis, que la comparto. Eso es lo que se estaba haciendo a nivel mundial. Entonces, ahora, y que esto es importante para entender a Trump también. O sea, como cuando Trump va hoy día contra todos los movimientos woke, le está pasando la cuenta por eso. Porque también lo intentaron en Estados Unidos. Entonces Trump, todo el movimiento MAGA que lo apoya, más allá del Partido Republicano, va en eso porque era hacer el colapso de todo el sistema, y eso significaba para aquellos que habían logrado emprender con su esfuerzo, era echarlo todo para atrás. Entonces, acá hay mucho pragmatismo en esto, es decir, no la ideología, sí el pragmatismo, es lo que finalmente está quedando, y por eso Trump, digamos, en su vertiente ideológica, él tiene el anti-woke, pero su propuesta ideológica es pragmatismo. O sea, Guillermo, nos quedan 15 minutos, pero me gustaría abordar esta parte final de la entrevista en lo que será desde el 11 de marzo otro gobierno para Chile, y siguiendo la lógica de los años que nos conocemos, 20, ha sido un Chile pendular. Hace 20 años, el 2006, el 11 de marzo, Ricardo Lagos le entregó el gobierno a Michelle Bachelet, dos militantes del Partido Socialista. De ahí ha venido Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Gabriel Boric y ahora José Antonio Kast. ¿Qué va a pasar en estas nuevas definiciones que tiene que generar Chile en su política exterior en el escenario internacional? A ver, primero tenemos que entender que el triunfo de Kast, no todo ese voto es de derecha. En segundo lugar, entender que los esquemas de derecha e izquierda hoy día no aplican a cómo el mundo está cambiando a nivel global. ¿Ya? Lo tercero, entender que los países que tengan intereses nacionales de mayor proyección en el tiempo tienen mayor capacidad de negociación. Aquellos países que no tengan esa proyección tienen menor capacidad de negociación y van a quedar dependientes. En el caso de Chile, nosotros estamos en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque tenemos un socio muy importante que es Estados Unidos. Totalmente. Tenemos otro socio muy importante que es China. Y tenemos otro socio muy importante que es la Unión Europea. ¿Ya? La Unión Europea hoy día está, es una unión, yo diría, sólida, pero debilitada desde el punto de vista de influencia o de incidencia en el orden internacional. A Trump no le gusta la Unión Europea. No, él prefiere negociar país por país. Esta cosa de negociar con alguien que representa a todos, no, país por país. Entonces, yo diría que nuestro principal problema es cómo logramos equilibrarnos con China y Estados Unidos. China en Chile tiene inversiones en la agroindustria, en el sector pesquero, sector transporte, infraestructura crítica, desde electricidad, pasando por puertos, etcétera. Tiene una base financiera acá también, con bancos chinos actuando acá en Chile. Por lo tanto, China tiene una posición consolidada en Chile, asociado además a un tratado de libre comercio con China.
Ahí también tenemos un tratado de libre comercio nosotros con Estados Unidos. Entonces, ¿y cómo moverse? Bueno, eso yo diría sería la fotografía primera. ¿Ya? Lo segundo es entender que China también tiene intereses en todos los países de América del Sur. Cada vez mayores. Cada vez mayores. Eso, por lo tanto, no es un tema menor. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que queremos hacer? El gobierno de Kast, y esto aquí lo voy a decir lo más tranquilamente posible, para poder entenderlo bien. El gobierno de Kast viene con la impronta de un gobierno de emergencia. Cuando tú colocas esa idea de gobierno de emergencia, y probablemente, digamos, tiene razón, o sea, hay que recuperar el país económicamente, hay que dar las condiciones de seguridad para que la población esté tranquila, en fin, y generar un Estado eficiente para que sirva la demanda de la población o sus necesidades, lo cual está perfecto. Pero un gobierno de emergencia significa que tu ministro, o sea, tus ministros en general, subsecretarios, delegados presidenciales y toda la estructura que tú puedes nombrar o designar desde la presidencia, va a tener que estar trabajando 24/7 todo el día, tratando de resolver los problemas heredados, tratando de ver dónde hay recursos, tratando de poder superar los obstáculos que le colocan los operadores políticos que aún sobreviven dentro de la estructura del Estado, y tratando de hacer que las cosas funcionen. Un gobierno de emergencia significa reacción, resultado. Reacción, resultado. Eso es un gobierno de emergencia, y esto lo vamos a tener en seguridad, en economía y en lo social. Pero sucede que el mundo está cambiando de una manera donde si tú estás en la reacción, tú estás viendo tu metro cuadrado porque es ahí donde tienes que dar resultados. Por lo tanto, no estás mirando el horizonte. ¿Ya? A ti todavía, en estos 2 primeros años de Kast, es mostrar resultados, pero recién te van a decir que viene el horizonte para la reelección en 2 años más. Es corto el periodo, sin el periodo como en Estados Unidos, que tú tienes 4 y reelección de inmediata. Pero a su vez también Kast tiene un verano, yo diría una primavera exquisita, porque no tiene elecciones en los próximos 2 años y medio. Los años blancos. Claro. O sea, entonces yo diría, digamos, lo que uno sabe, y te hablo, tengo bastante experiencia en asesoría de alto nivel, ¿ya? Lo cual está bien, que se concentre en lo que es la emergencia. Y ahí tiene que estar el comité político, los ministros, qué sé yo, todo en la emergencia. El canciller preocupado de cómo revisar las relaciones bilaterales, regionales, cómo poder optimizar las relaciones económicas. Discúlpame, por primera vez, eventualmente, va a tener, por lo menos porque Perú tiene elecciones en abril. Va a tener a 3 gobiernos alineados. O sea, Argentina de Milei, Perú de José Jerry, como te dijeron, Rodrigo Paz en Bolivia. Piensa que en Bolivia hace 20 años estaba el movimiento amplio del socialismo de Morales. Exactamente. Entonces, esto es una oportunidad. Sí, claro. Entonces el canciller va a tener mucho trabajo en términos de este gobierno de emergencia. Entonces, ¿le podemos pedir al canciller de que esté preocupado hacia dónde va Trump? ¿O qué va a hacer Chile si Trump pierde el control del Senado y de la Cámara de Representantes? ¿Qué sería lo lógico? Claro, elecciones de medio tiempo en noviembre. ¿Qué vamos a hacer? No le puedes, o te preocupas de la coyuntura, y si pretendes desde la coyuntura preocuparte de lo estratégico va a quedar cooptado o subsumido en la coyuntura. Porque vas a ser lineal, mientras que lo estratégico es otra cosa. Entonces el presidente tiene que modificar su proceso de toma de decisiones en la presidencia. El segundo piso, lo que se llama, que es la SECPRES, la Secretaría General de la Presidencia, tiene que estar a la disposición de la emergencia, porque es ahí donde se establece el diseño de negociación legislativa, es ahí donde se establece la evaluación de cómo va el funcionamiento de los ministerios respecto a la emergencia que se quiere superar, es ahí donde se dan las instrucciones ministeriales, en fin. Entonces, tiene que generar otra capacidad distinta para poder ir viendo lo estratégico y evaluar adecuadamente hacia dónde tiene que ir. Esta entrevista se va a emitir el martes 13, ¿cierto?, de enero. Y una semana después va a ser el 20 de enero, día que ha señalado José Antonio Kast el nombramiento del gabinete. No quiero decir nombres, pero sí vamos a decir perfiles que han sonado, porque si ponemos nombres, pues en relaciones exteriores se ha hablado de un eventual hombre vinculado a los negocios, de un grupo empresarial importante en Chile. ¿Es lo que se busca? ¿Lo que se necesita? Yo diría, a mi parecer no.
En mi parecer, ese tipo de perfil estaría mucho mejor en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Que actualmente ocupa Claudia Sangüesa. Exactamente. Claudia Sangüesa, yo diría... Que fue subsecretaria de Hacienda, o sea, hay una vinculación. Exactamente, yo creo que sería una estupenda embajadora en China, por ejemplo. A ver. Es que, yo conozco a Claudia, tengo el mayor de los respetos. Claro. A ver, tú necesitas negociar con China. Negociar con China no es fácil. Ya. Necesitas saber qué pasa en el mundo para poder negociar con China. Tú no puedes improvisar una negociación con China. Ya de partida. Y tiene que ser una persona que sepa lo que Chile ha estado haciendo, que se sume a lo que son las proyecciones o directrices que se den de la presidencia y de la Hacienda, ¿ya? Y que pueda efectivamente llevarla a cabo. Pero ahí terminan de colgar a casa. Imagínate que los miembros del Partido Republicano están diciendo que esto está siendo muy amplio. Nombrar a una militante, creo que es del Frente Amplio. Bueno, pero a lo mejor ella dice que no. Está bien. Pero yo creo que en política tú también tienes que dar señales. Si hay alguien que pueda saber, que está actualizada al último, porque el otro es nombrar a quien estuvo en la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y que también ahora está en la empresa privada. Sí. ¿Ya? No me acuerdo en términos del nombre, pero que podría ser. Pero en el concepto de emergencia con el cual llega CAS, necesita resultados rápidos. Para que, si yo, te nombro a ti, que si yo soy secretario de Relaciones Internacionales, tú dices, no, yo no tengo expertise, no, pero que tú veas el nombre, ya, que termina aceptando. ¿Cuánto te demoras en entender todo lo que Chile ha hecho y está haciendo en el sistema internacional desde el punto de vista económico, financiero, conocer tu interlocutor en otros países, ya formar tu equipo, que tu equipo va a llegar tan ignorante como tú a tomar control sobre todo la subsecretaría? Ahora entiendo lo del gobierno de emergencia, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, pues. Entonces, claro, porque tú puedes ser muy bueno, decir, digamos, hay profesores que saben mucho, pero que nunca han ejercido un cargo. Entonces, acá se requiere saber... Una cosa el relato y la otra es la experiencia y la práctica. Entonces, para un gobierno de emergencia necesita experiencia. Necesita experiencia y hacer que las cosas funcionen. ¿Ya? Y liderazgo. Decir, tiene que ser alguien que se plante. Entonces, digamos, llega un ministerio cualquiera, Cancillería, Defensa. Ok, estas son las directrices del presidente, estas son las directrices que vamos a colocar. ¿Quién de ustedes está en desacuerdo con esto? Que lo diga ahora o que llevará siempre. Pero si usted se queda, es para trabajar por estos objetivos. Entonces tiene que haber un llamado ético a los que se quedan en el Estado. ¿Ya? Digamos, y es la oportunidad de hacerlo. Si no lo hace ahora, digamos, va a ser difícil. Entonces, y los que se quieran ir, se tendrán que ir porque no están dispuestos a trabajar con un gobierno que no es de su ideología política. Y eso es comprensible, eso es, yo diría, aceptable y también necesario, que sean coherentes en lo ético. Últimos 5 minutos de entrevista, Guillermo Holzman, agradeciendo tu tiempo. Hemos hecho un repaso básicamente de la política exterior de Estados Unidos, Groenlandia, obviamente Maduro, pero hay protestas en Irán. Año 78. La revolución de los ayatolás. Y parece que por primera vez el pueblo se cansó. ¿Cómo ves lo de Irán? A ver, las protestas masivas en cualquier país de que se trate es porque hay quienes las han instigado y está el escenario propicio para que esa protesta pueda aprender y pueda transformarse en estallido. No lo sabremos nosotros. Claro, exacto. Por lo tanto, esas cosas no son naturales así espontáneas. Y nunca lo han sido en la historia de partido. Ahora en Irán, digamos, ya sea con el auspicio directo o indirecto de Israel, de Estados Unidos y de varios otros países más, finalmente la protesta social ha ido escalando a tal punto de que el gobierno de los ayatolás está en real riesgo de permanecer o no allí. Hasta ahora lo que sabemos es que se le ha ofertado la salida del país para que vayan a otra parte. Sabemos que se está siguiendo la misma cosa que se hizo en Siria, donde al final más de 11 agrupaciones completamente distintas se unieron digamos, mágicamente, en muy pocas horas para poder sacar a Bashar al-Assad. Y desapareció el mapa. Exactamente, está viviendo en Rusia. Un exilio dorado. Sabemos, exactamente. Entonces, Irán va para lo mismo.
Una de las razones por la cual Maduro apresuró, digamos, y aprobó la aprobación contra Venezuela para sacar a Maduro tenía que ver con lo que Irán estaba haciendo en Venezuela. Porque no solamente estaba transfiriendo tecnología, sino que quería subir de nivel para traer tecnología nuclear a Venezuela. Y mucho en Bolivia también. Claro, por eso digo, ya veremos eso, pero como qué cosa pasa ahí. Pero entonces en Venezuela tenía mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, Irán se estaba empezando a transformar en un problema para todas las potencias. Si hay algo que tienen claro China, Rusia, India y Estados Unidos, es que no puede haber ningún país díscolo con capacidad nuclear. Tú piensas que hoy día, o sea, hay décadas pasadas, y probablemente lo conversamos más de alguna oportunidad, el tema de un ataque nuclear táctico chiquitito, o sea, cuando hablamos de un ataque, lanzar una bomba, un misil con ojiva nuclear, es que solamente va a matar 50.000 personas. O sea, disculpa que lo diga de esa manera, pero... Esos son números. Claro, eso no son números. Una muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es un número, así decía. Sí, exacto. Tal. Entonces... y lo que hay de acuerdo en las 4 potencias principales es que no puede haber ningún actor díscolo que tenga capacidad nuclear. Yeah. Las potencias quieren un acuerdo nuclear, un nuevo acuerdo nuclear pronto. ¿Ya? Y las potencias están con el objetivo planteado en la conquista espacial. O sea, y eso hace que las negociaciones sean inentendibles desde el punto de vista neto geopolítico, porque acá estamos hablando de objetivos e intereses geoestratégicos que no están a la altura de nuestras preocupaciones como país acá en Chile. Y lo que digo está en los documentos de China, está en los documentos de Estados Unidos, es decir, lo han dicho, está en los documentos de Rusia. Entonces, el tema es que, si tú te fijas, acá lo que se está haciendo, conflictos que sean delimitados, que no se expandan. Conflictos que tengan a lo máximo una categoría de enfrentamiento de nivel híbrido, es decir, que sea convencional, con drones, con algún nivel de tecnología superior, pero nada más que eso, pero que no se expandan a ningún alrededor. De Ucrania es un claro ejemplo, Gaza también lo es, digamos los conflictos de Asia, India-Pakistán intentó escalarlo, lo pararon de inmediato. Entonces, conflictos, yo diría delimitados, ¿ya? Y ahí buscar la solución. Luego viene el segundo paso, que es el acuerdo nuclear. Y el tercer espacio es la expansión espacial. Definiciones de la política internacional con un hombre que sabe, un hombre que nos quedó fuera, Marco Rubio. Démosle un minuto a Marco Rubio. ¿Qué opinas de Marco Rubio? Marco Rubio, Connie, perdóneme. Ya digamos, más allá de que lo hayan nombrado presidente de Cuba o no, que eso fue una broma, definitivamente. Sí, claro. Pero claro, cubano-americano. Claro, él prometió cuando era senador liberar a Venezuela y a Cuba. Entonces, cuando uno quiere entender a Estados Unidos en su intervención en Venezuela y el mantenimiento de la flota en el Mar Caribe, eso es Marco Rubio. Mira, Marco Rubio el halcón que susurra en la oreja de Trump. Marco Rubio se dedica a América Latina, y más se dedica a Europa. Mira. ¿Ya? Digamos, y ahí estarían los dos delfines para la próxima. Y los dos se dedican a Medio Oriente. Entonces yo diría, eso que de Marco Rubio es una persona que probablemente habla mejor o expone mejor las ideas que Donald Trump. ¿Ya? Claro. Pero él te aclara lo que se está haciendo. Él fue el que te aclaró en Venezuela, primero, qué sé yo, digamos, estabilización, luego recuperación, ¿verdad? Y luego transición. ¿Ya? ¿Qué es lo que, digamos, ya lo dijo claramente, con 3 puntos? Y J.D. Vance, igualmente, explica lo que dice Donald Trump. Entonces, cuando tú quieres entender lo que está diciendo Donald Trump, tienes que esperar después la aclaración que hace en algún medio estadounidense, J.D. Vance, o Marco Rubio. Interesante conversación con Guillermo Holzman. Nos pasó un tiempo de partido de fútbol volando y me quedé corto con varios temas, como usted vio, pero bueno, la invitación siempre hay que tener las puertas abiertas acá. Muchas gracias, Cristian, y un agrado verdaderamente, y gracias por el espacio para poder explicar cosas que no muchas veces hay tiempo para eso. Esto es un programa de nicho, pero los que lo ven lo disfrutan bastante. Ya, qué bueno. Las relaciones internacionales que no siempre se entienden y tú tienes la capacidad de hacerlo muy simple. Bueno, gracias. Bueno, es para todos, no solamente para los alumnos, sino para la opinión pública, para que tengan más elementos. Y el próximo martes viene un nuevo capítulo. Gracias por vernos. Junto a Connie Serrano hacemos este programa también con mucho cariño para ustedes, así que obviamente que ahí tenemos una tarea, que es acercar las relaciones internacionales a la audiencia. Nos vemos el próximo martes.